Hola amigos, ¿cómo están? Esta vez su plataforma Consulsex y yo, Antonio Tucet, queríamos hablar un tema con ustedes, que es ¿por qué es tan importante el desarrollo durante la niñez para tener una vida y una sexualidad saludable en la adultez? Eh, es un tema muy interesante, muy amplio, muy rico para conversar. Hay algunos artículos que he publicado en la página, pero que hoy ampliaremos un poco. La sexualidad, como ya hemos dicho, comienza el primer día en que nacemos. El- Principalmente cuando hay el primer contacto entre el recién nacido y la madre. Ustedes saben que ahora se promueve que el niño o la niña, cuando sale del vientre materno, sea puesta en el pecho de la madre inmediatamente. Inmediatamente. Esto garantiza el apego y una serie de explosión hormonal en la madre, de oxitocina y otras hormonas que tienen que ver con el placer, con el apego, con la felicidad, con con el amor, ¿no? Con el cariño, ¿no? Esto es muy, muy importante, ese primer contacto que existe. Después vamos a ver que hay otro segundo contacto entre el niño, la niña y la mamá, que es la lactancia. Dura mucho, puede durar hasta 2 años un niño lactando. Y sobre todo los primeros 6 meses lacta solamente de la madre. Su único alimento es la leche materna. Entonces ese contacto que hay del niño con la madre y esa succión, ¿no?, que hace a través de la succión del pezón de la madre genera una sensación de apego, de mucho cariño en la madre en relación con el niño o la niña y mucho placer en ese niño o en esa niña. Esto le llama la fase oral, o sea, y esto hay que desarrollarlo, ¿no? Todos los niños, la mayoría, casi nadie, deja de lactar de la mamá o incluso de alguna otra mujer que pueda darle lactar. Esto le genera un gran placer, una gran satisfacción y eso es parte fundamental del desarrollo sexual, lo que va a hacer después que esta persona sea, digamos, una persona coherente, ¿no? Asertiva en cuanto a la sexualidad y el relacionamiento con otras personas del mismo sexo y del otro sexo también, socialmente e incluso sexualmente. Ya se imaginarán, esta sensación es muy, muy, muy fuerte, muy intensa, ¿no? Y es muy positiva, ¿no? Entonces, esto de la lactancia materna no solo tiene que ver con la buena alimentación del niño, sino con su desarrollo psicosexual en el futuro. ¿Mm? Eh, Después hay una serie de sensaciones placenteras en el niño que en lógica también de Freud, ¿no?, que él sustentaba, es el placer que siente al defecar, ¿no? Al defecar. Entonces, que también los adultos la sentimos, ¿no? Cuando vamos, después de ir al baño, hay una sensación de satisfacción, ¿no?, de placer de haber expulsado lo que nos molestaba, ¿no? En otras palabras, y sentimos gran satisfacción. El niño igualmente a edad muy temprana siente esto y esto a Freud le denominó la etapa anal, la fase anal del desarrollo psicosexual. Entonces todas esas experiencias y sensaciones son experiencias importantes que el niño pasa y desarrolla. Posteriormente ya cuando ya crece, deja de lactar y pasa a otras etapas, ya a partir de los 3 años, como ya hemos comentado, el niño y la niña ya son conscientes de que son diferentes. Ya son conscientes de que uno es varón, el otro es mujer por la manera como lo peinan, qué ropa le ponen, cómo lo tratan, el nombre que le han puesto. Entonces ya hay una, digamos, identificación ya con el género, ¿no? Que tiene. Y hablemos de género, no de sexo, porque el sexo se designa genéticamente, varón, hembra, o excepcionalmente los intersexuales que pueden tener ambos sexos, ¿no? Pero eso ya es una normalidad, digamos así. Pero el género ya se va también estableciendo a muy temprana edad, a muy temprana edad,
Y tanto las niñas como los niños ya son conscientes de eso y comienzan, por ejemplo, a jugar con cosas que corresponden a una niña y a un niño, ¿no? Las niñas con muñecas, ¿no? Con juegos femeninos, y los varoncitos con otro tipo de juguetes, carritos, pelotas, etcétera. Entonces ahí ya se va definiendo el rol de género, que es, digamos, entre comillas, impuesto por los padres, porque ellos se los proporcionan, pero en algunos casos se va a ver que un niño, por ejemplo, le gusta jugar con muñecas, ¿no? O a una niña no le gusta jugar con muñecas, sino con carritos o con pistolas o con pelotas, a pesar de que nosotros intentamos que no lo haga, ¿no? Entonces ya ahí se va definiendo una cuestión de género que aún está en discusión, puede venir ya, ¿no? Desde el nacimiento, esta identificación con un determinado sexo, ¿no? Lo que nosotros le decimos macho, hembra, hombre, mujer. Esto es muy importante. Eh, Definitivamente la relación entre el varón y la madre es muy, muy grande, ¿no? Muy grande en la cuestión de la lactancia, ¿no? El niño desarrolla una gran atracción, un gran placer al estar junto con su madre. Incluso también en lógica freudiana se dice que se enamora de la madre, ¿no? Siente incluso deseo sexual con la madre conforme va avanzando en la edad. Y a esto se le denomina pues el famoso síndrome de Edipo, ¿no? Como ustedes saben, Edipo, ¿no? Por una predestinación, estuvo condenado a, sin saberlo, ¿no? Casarse con su madre y tener un hijo con su propia madre, ¿no? Entonces a este relacionamiento tan fuerte se le llamó complejo de Edipo. Sin embargo, cuando Edipo se enteró que era su madre con que se había casado y había tenido hijos, él pues tiene un tremendo eh, conflicto emocional y se arranca los ojos, ¿no? En la tragedia, que lo que constituye una tragedia griega, ¿no es cierto? Entonces, pero eso sucede. Los niños tienen mucho apego con la madre, ¿no? Por la cuestión de la lactancia, por la cuestión del contacto, ¿no? Por la cuestión del cambio de pañales, la limpieza, el contacto, etcétera, ¿no? Incluso de los propios genitales, ¿no? ¿No? Al lavarlo, al tocarlo, ¿no? Los niños pueden tener incluso erecciones, ¿no? Y las madres se dan cuenta, ¿no? Cuentan, es muy común en las familias, en la intimidad, que cuenten que los niños tienen erecciones a muy temprana edad, cuando les cambian el pañal o cuando o cuando los bañan, por ejemplo. ¿Y esto por qué? Porque el órgano sexual del hombre, el pene, está muy expuesto, lo tenemos muy expuesto entonces es muy fácil estimularlo con cualquier roce, con cualquier tocamiento durante el baño o durante el cambio de pañal, o cuando el niño se echa boca abajo y hace algún frotamiento, y es muy fácil que sienta sensaciones placenteras cuando hay el roce de su pene con la piel de su madre, o con una almohada, o con cualquier artefacto, o con su propia mano, ¿no? El niño, en su acto de exploración, porque los niños son totalmente exploradores, se tocan los genitales y al manipularlos sienten placer. Y van a comenzar una serie de maniobras masturbatorias que muchas veces preocupan a los padres, ¿no? Pueden ser movimientos masturbatorios clásicos, o sea, el frotamiento del pene con la mano, o el frotamiento del pene con la almohada, con la cama, con un mueble, con un peluche o con lo que sea, ¿no? Y esto a veces preocupa a los padres, que se escandalizan, que se preocupan muchísimo porque creen que el niño está totalmente pervertido, pero hay que decirles que no se preocupen, porque eso es parte de su fase exploratoria, eso es totalmente normal. Ahí lo recomendable es no castigar al niño, ¿no? No decirle que eso no se hace, porque la palabra no va a relacionar al niño inmediatamente con que eso es malo,
y al final lo va a seguir haciendo, pero en secreto o a escondidas, ¿no? Y va a pensar que ese tipo de cosas es malo, es demoníaco, incluso en algunos tiempos se dijo así, o es pecaminoso, prohibido, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer ahí, si vemos que esta actitud es muy repetitiva, muy excesiva, o incluso que puede causar heridas al pene, ¿no? Escoriaciones o incluso heridas, ¿no? Que son casos extremos. Bueno, si uno ve que este comportamiento es muy repetitivo, lo que hay que hacer es distraer al niño, ¿no? Con una actividad, con un juego, con que vea un libro, que vea la televisión, un muñeco, inmediatamente el niño se va a distraer y se va a olvidar y va. Entonces por eso es que el contacto de los padres con los niños, la observancia, el pasar tiempo de calidad con ellos es muy muy importante para el desarrollo psicosexual. Imagínense si el niño está solo, o está con la abuela, está con el abuelo, o está con una nana, que no saben manejar apropiadamente estos comportamientos, y lo que van a hacer muchas veces es reprimirlos severamente y va a crear conflictos en el niño, y una nana incluso puede tener actitudes incluso contraproducentes, ¿no? Como permitir que el niño lo haga o ella misma hacerlo con la finalidad de que el niño no llore o no fastidie. Por el contrario, la mujer tiene sus órganos sexuales y específicamente su clítoris muy escondido, ¿no? Es muy difícil que exponerlo durante el baño, durante el cambio de pañales, a estimulaciones manuales o con otros objetos. Es por eso que en las niñas esta actitud es un poco menos frecuente. Pero cuando exploran su cuerpo, la niña se va a dar cuenta que al explorar su entrepierna, digamos así, va a descubrir que hay una parte que al tocarla le genera placer, ¿no? Lo que quiere decir que en el hombre esto es mucho más fácil, ¿no? Por lo expuesto de sus órganos sexuales. En cambio, la mujer es un poco menos porque no está tan expuesto a los órganos sexuales, es un poco más difícil descubrir ese placer. Pero en todo caso, en ambos es totalmente normal la estimulación de ellos en la parte de la curiosidad y en su etapa exploratoria, ¿no? No hay ningún problema ni conflicto, ni va a causar ninguna enfermedad, ni trastorno, ni complejo, ni nada por el estilo. Entonces es muy importante la presencia de los padres durante el desarrollo en la niñez. Lo otro es las manifestaciones de cariño, el contacto físico, ¿no? El beso, el abrazo, el apapacho, ¿no? Las palabras cariñosas, el te amo, te quiero, ¿no? Muestras de reconocimiento, premios frente a buenos comportamientos, a avances en cuanto al habla o al caminar, ¿no? Esto van a desarrollar la autoestima en el niño y en la niña y eso va a ser muy importante, muy muy importante. En cambio la niña, más bien desarrolla un apego al padre, ¿no? Desarrolla un apego al padre y también llega con prácticamente enamorarse de él, ¿no? En lógica freudiana esto se dice que es el complejo de Electra. Muchas veces ustedes como padres, los que son padres, habrán sido conscientes de cómo la niña es celosa cuando la madre se acerca al padre y lo acaricia o lo besa. Ella se quiere poner en el medio y quiere separarlos. E incluso hay anécdotas por ahí en donde dice, papá, yo cuando sea grande me voy a casar contigo, ¿no? Porque la niña ve en él a un héroe, a un ser superior, admirable, y lo adora, lo ama, ¿no? Aunque con menos intensidad que lo hace el niño con su madre, ¿no? Porque el contacto del niño con la madre es mucho más profundo, como dijimos, ¿no? Por esto de los genitales que están más expuestos, ¿no? No es casualidad, ¿no? Y que hayan experiencias de que el niño se frota con la madre, la abraza, le agarra los glúteos, los senos, ¿no? Porque
siente sensaciones placenteras con ello, ¿no? Eso es normal siempre que no pase un exceso y bueno, se maneja muy fácilmente distrayendo al niño con otras actividades, pero no de ninguna manera prohibiéndoselas o castigándolo para que no lo haga, ¿no? Esto es sumamente importante. Mientras va avanzando la edad, 8, 9, 10 años, 11, y ahí comienza ya descargas hormonales masculinas y femeninas, y las niñas, por un fenómeno que aún no se establece muy claramente, desarrollan un poco antes que los niños, ¿no? Entre los 9 y 10 años. Y se dan cuenta que hay otros niños también que son atractivos, u otros varones que son atractivos, y ya deja de apegarse tanto al padre. Entonces ahí se dice que se ha resuelto el complejo de Electra, ¿no? Y ya deja en paz al padre, digamos así, y cuando pasa a la adolescencia, más bien se muestra rebelde frente al padre e incluso a la madre, y porque no la dejan salir, porque no la dejan hacer lo que quieren, porque no la dejan estar hasta tarde, no la dejan chatear, hablar por teléfono, ir al cine, a fiestas, etcétera, y ya comienza la rebeldía y a pensar que su padre ya no es el héroe que era antes, sino ahora es un villano y la mamá es una bruja, ¿no? En el niño pasa exactamente lo mismo, pero demora un poquito más. 11, 12 años, comienza la testosterona a hacer sus efectos y comienza a ver en otras niñas mujeres mucho más atractivas que su madre, ¿no? Entonces comienza a querer relacionarse con esas niñas, hablarles, conversar, salir con ellas, jugar, coquetear, ¿no? Etcétera. Y se olvida ya del tremendo amor que tenía, incluso sexual, por su madre, ¿no? Entonces se dice que ahí se ha resuelto el complejo de Edipo y pasan inmediatamente a la etapa adolescente, ¿no? En una forma saludable, en una forma normal. Bueno, llegamos hasta aquí y nos vamos a ver en el próximo video dentro de muy poco. Muchas gracias por su atención.